Al lado de la pandemia sanitaria, acá se habló siempre de la pandemia económica, hay una buena. Para mí es el primer hecho positivo que el presidente de la Nación puede decir, es todo bueno, como decía, se metió la pelota en el arco, hay un golazo. Me llamó la atención que no lo anunció el propio presidente, que lo dijo Guzmán. Digo, para otras cosas el presidente salió, Vicentini, y para esto no. Pero contame qué repercusión va a tener este acuerdo que todos celebramos, la enorme mayoría celebramos, sobre la economía. Hoy una repercusión positiva desde el punto de vista del dólar paralelo, que bajó de 136 a 128. Pero te quiero puntear exactamente para que se entienda qué se acordó. Argentina cedió desde la primera oferta que hizo hasta esto que acordó, que fue la última oferta. En abril había hecho la primera. Cedió unos 13.300 millones de dólares adicionales que accedió a pagar. Lo que pasa es que había iniciado muy baja la oferta, es decir, con una quita muy, muy grande. Y logró, fundamentalmente, este es el punto principal, logró bajar intereses promedio de toda la deuda, que estaban al 7%, al 3%. De un gran logro. Menos de la mitad los intereses que hay que pagar en los próximos 27 años. Y ese es el principal ahorro de la renegociación de la deuda. No es que desapareció la deuda, no es que la bajamos a la mitad. Lo que bajamos más de la mitad son los intereses a pagar en los próximos años. Hay un ahorro de intereses de más de 31.700 millones de dólares en los próximos 27 años que había que pagar y que ahora no va a haber que pagar. Y después despeja mucho los vencimientos de capital y de intereses que había en los próximos 4 años. Entre 2021 a 2024 dejás que se pueda gobernar. Ahí sí hay que armar un plan y pensar en el país. Vencimientos mínimos de intereses para lo que resta del gobierno de Alberto Fernández y para el primer año del próximo gobierno. Recién empieza a haber vencimientos de deuda importante a partir de 2025. Y los mayores vencimientos de deuda están entre 2030 y 2035. Es decir, que te da un tiempo, 5, 8 años, para que Argentina se organice un poquito. Ahora, si no tenés un plan en algún momento, bueno, igualmente vamos a tener problemas en el futuro. Y este es el punto principal. Ahora me puedo parar así. Sí, por favor, claro, por supuesto. Este es el punto principal. Gran parte de los intereses que se ahorra de pagar Argentina, se los ahorra en los próximos 3 años. O sea, fíjate, te da un oxígeno de 3 años grande. Con los bonos viejos, que ahora se van a canjear por los nuevos bonos que aceptan los acreedores, había que pagar más de 29.000 millones de dólares en los próximos 3 años, en pleno gobierno de Alberto Fernández. Imposible de pagar. Mirá el año que viene, 10.300 arrancaba y ahora canjeas a 100. 100 en enero, algo más después en julio, pero bueno, ahora tenés 2.800 millones de dólares de intereses en los próximos 3 años. Esto es deuda en dólares bajo legislación extranjera. Si le sumás la deuda local que se está ahora votando en el Parlamento, son 4.500 millones de dólares, pero despejaste totalmente los intereses de los próximos 4 o 5 años. Igualmente quiero aclarar esto porque no se termina de entender. Fíjate en este gráfico, Argentina no hizo una quita de capital. Es decir, esto es lo que había, antes de negociar, lo que había que pagar en los próximos años, 129.000 millones de dólares. De los cuales 66.000 era el capital de la deuda, que prácticamente no se tocó, se va a pagar el capital de la deuda, pero había 60.000 millones de dólares de intereses que se redujeron más de la mitad. Ahí lo tenés. Esto es lo que vamos a tener que pagar ahora en los próximos 27 años. De la amortización, 66, 68. Hay que pagar un poquito más porque los intereses vencidos durante la negociación se capitalizan. Es decir, van a un bono que hay que pagar un poquito más de capital. Pero los intereses son... Pero los intereses, antes tenía que pagar 60.000 millones de dólares de intereses, ahora pagás 28.000 millones de dólares de intereses de deuda en dólares bajo legislación extranjera. Es decir, que Argentina tiene una deuda que va entre capital e intereses en los próximos 27 años de 96.000 millones de dólares que igualmente tiene que pagar. Lo que se supone es que lo que tenés que pagar son los intereses y que si en algún momento volvés a los mercados capitales de financiamiento, vas a poder refinanciar el capital mientras la economía crece y disminuís el peso de la deuda en el total de la economía. ¿Cómo impacta hacia adelante? Eso. Primero quiero decir, con estos datos es evidente que es un gran acuerdo. O sea que en el estado de situación en el que estamos es un acuerdo muy beneficioso. En comparación con otros países de la región que están pasando por situaciones similares y con nuestros propios acuerdos en el pasado, es un acuerdo bueno. Es un acuerdo, insisto, respetás el capital original de la deuda, pero le podaste más de la mitad los intereses. Argentina, 3% de interés, es el interés que pagan los países que le va bien, están bien calificados. Argentina, sin un plan económico, sin tener todavía un acuerdo con el fondo,
logró renegociar. Con la historia de incumplimiento. Le quiten entre deuda local y extranjera puede ser más de 37.000 millones de dólares de intereses. Sí, hay que agregar acá que todavía falta lo más relevante, que es la renegociación con el Fondo Monetario, porque como bien decía Maxi, esta renegociación limpia mucho los próximos años, los más inmediatos, pero son precisamente esos años más inmediatos en los cuales caen los 44.000 millones de dólares de vencimientos del fondo. Seguramente va a haber, por la gestualidad que el fondo ha mostrado, una buena negociación, pero difícilmente se alargue demasiado ese perfil. Totalmente. Entonces hay un desafío latente. La clave acá es, esto le pone en el corto plazo un techo a los dólares alternativos, al dólar blue. Hoy bajó de hecho un toque, claro, ¿no? Bajó de 136 a 128, pero debiera haber un techo ahí en los dólares alternativos. Efectivamente, obviamente si Argentina sigue teniendo niveles de inflación muy elevados, eso se va a ir corriendo, ese techo para arriba, pero de alguna manera ancla las expectativas de que no va a haber una devaluación violenta y que Argentina va a ir a una crisis total. El riesgo país y el costo de financiamiento... Dejo para después todas las preguntas que tengo para hacerte el dólar. ¿Preferís que terminar con esto? No, Porque hoy el precio del dólar, usemos la terminología melconian. Sí. Él dice el dólar blue es el dólar buchón. Es el que te cuenta que lo que no coincide con el oficial es la brecha que está mal. Hoy, con esto, ¿necesariamente el dólar va a acomodarse para abajo? ¿Esto vos decís, es solo un techo o puede reducirse? ¿Qué pasa con el dólar? A valores de hoy, el dólar de pico de crisis de junio del 2002, el pico de crisis del estallido de la convertibilidad en pleno gobierno de Duhalde, cuando el dólar se fue a 4, vos traes por inflación ese dólar a valor de hoy, es un dólar de 122, 123 pesos. De vuelta porque es interesante. Duhalde cuando dice voy a devaluar a 1,80 creo que lo quería llevar. No, se le va el dólar de 1 a 4, claro. Una suba del dólar del 300%, pero después ajusta y baja a 3. Bien. Ese dólar, si yo 4, lo traslado a inflación, hoy me da 100... Hoy te da 122, 123 pesos. ¿Por qué hay gente en la Argentina que sigue comprando dólares a 140, desesperada y demás? Porque más allá de que ese dólar es un dólar alto, si vos estás en incertidumbre total, querés refugiar tus ahorros inmediatamente a cualquier valor del dólar. La idea es, acá le empezás a generar algún tipo de certidumbre para ponerle un techo, por lo menos en el cortísimo plazo, a ese dólar que no se siga disparando. ¿Y qué va a pasar con el dólar oficial? Que también tenemos varios dólares oficiales, desde el dólar fideo, al turista, etcétera. Bueno, el dólar oficial, se está devaluando. El dólar oficial de 72 pesos, que es para el comercio exterior, exportación e importación, está atrasado. Es un dólar que quedó barato. El dólar de ahorro que compra la gente con el 30%, que hoy está en 100 pesos, está en el medio, entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Uno tiende a pensar que ahora el Banco Central puede acelerar la suba del dólar oficial, teniendo el ancla de expectativa de cerrar la renegociación de la deuda, y en algún momento debieran converger los dólares a un valor intermedio. Claro, entre los 70 y los 120. Exactamente, exactamente. Un valor alrededor de los 100 pesos, 110 pesos, eso podría ser en el corto plazo. Después todo ajustado por inflación para no es poco, porque ya sabemos en la Argentina que por más que ustedes los economistas dicen no se traslada a precio, en la Argentina se traslada a precio el aumento del dólar. Claro, pero hasta ahora el Banco Central, la única ancla que tenía esta economía era dejar quieto el dólar oficial. Claro. Y eso, atrasar el tipo de cambio, tiene costos muy grandes en la economía real. Ahora, como tiene un ancla en las expectativas, y vamos a ver qué pasa con la negociación del fondo, puede empezar a subir más rápido el dólar oficial y además sacar un poco el cepo, porque el cepo es insoportable. No puede ser que haya un cepo para las importaciones, para la producción argentina. Ahí te veo, sí. El riesgo país y el costo de financiamiento, esto es fundamental, no solamente para el Estado nacional, sino para las provincias. Acá hay provincia de Buenos Aires está renegociando su deuda, Córdoba, Santa Fe, que no tienen hoy financiamiento y que a partir de esto se puede reabrir el financiamiento para las provincias y para las empresas, en un mundo donde hay tasa cero, es decir, sobran los dólares, sobra el financiamiento en el mundo, Argentina no lo puede aprovechar hasta ahora. Hay empresas en la Argentina, las empresas grandes, que están endeudadas por más de 16.000 millones de dólares. Si Argentina no cerraba esta negociación, iban todas a default, iban a una catástrofe desde el punto de vista patrimonial para las empresas. Ahora pueden llegar a reabrir el financiamiento para exportaciones, para importaciones y para invertir también. Y finalmente, lo que dijimos ayer y lo ratificamos, esto es un punto de inflexión, es un punto de partida, es una oportunidad que hay que aprovechar y no desaprovechar. Ahora hay que presentar un presupuesto 2021 con metas fiscales y monetarias. Argentina no tiene una proyección mínima de ingresos y gastos y un plan para salir de la crisis que involucra el próximo paso, que es la renegociación de la deuda por 44.000 millones de dólares con el FMI. El FMI va a aceptar patear la deuda para adelante, no hay duda. El tema es en qué condiciones.
cómo va a ir ajustando su gasto la Argentina, cómo va a ir planteando Y de sus vuelta, metas. jubilación, la ley de jubilaciones, qué va a hacer con Claro, con los esa impuestos. esa va a ser la negociación dura con el fondo. Argentina se pone de alguna manera con alguna oportunidad cuando pase la pandemia para empezar lentamente a recuperar, insisto, si hay un plan sobre la mesa. ¿Qué pasa en la política con esto? Digamos? ¿Qué se dijo? ¿Qué dejó la discusión política? Pues siguieron reuniones. Hace un instante también una reunión vinculada con esto que decía, me decías Paulino, muy importante por la provincia de Buenos Aires. Más de 2 horas en Casa Rosada estuvo Santiago Cafiero, estuvo Martín Guzmán, estuvo Pablo López, el ministro de Hacienda de la provincia de Buenos Aires, estuvo naturalmente Axel Kicillof y estuvo también Raúl Rigo, uno de los tipos que más sabe de presupuesto, el secretario de Finanzas de la Nación. Sí. Yo creo que estuvieron punteando, Maxi, ayúdame, lo que se viene ahora en las provincias, que es renegociar las propias deudas provinciales, que están en el orden de los 11.000 millones de dólares. La provincia de Buenos Aires tiene una deuda de 7.148 millones de dólares y le vence el plazo de renegociación. Está caída la deuda desde abril, al igual que la Nación. Estaba supeditada la negociación nacional y tiene como plazo máximo el viernes de la semana que viene, el 14. Quería preguntarle a Javi qué pasó con la política, porque está tuiteando el presidente de la Nación. Sí, tuiteó el presidente, habló de la negociación que comienza con el fondo, lo que planteaba Maxi. El fondo ya ha reconocido que nuestra deuda era insostenible, ahora resta buscar una solución que no postergue más a quienes sufren y a quienes la pandemia ha puesto en una situación de extrema vulnerabilidad. Esta negociación, que comenzará pronto con el fondo, puede completarse en términos sustentables, sosteniendo los mismos principios y criterios que la negociación con los privados y en forma coherente e integral. Es un posteo mucho más largo, pero de alguna manera plantea al presidente lo que decía Maxi de después de este acuerdo, muy probablemente después de los gestos que tuvo Cristalina Georgieva, la titular del fondo, se puede alcanzar un acuerdo prontamente. ¿Qué pasó? ¿Qué dejó políticamente hablando el Mira, acuerdo? lo que escribió Alberto Fernández fue un poco también la línea que se bajó él mismo y el ministro de Economía de una alegría mesurada. No hubo, vos planteabas lo de Vicentín, porque el presidente ¿por qué? salió El presidente en su momento salió a con el Vicentín. pecho inflado Sí. y hoy no viste Hoy no vi, esa me actitud. sorprendió. Perdón, Bueno, decreto de Vicentín que anuló el viernes. Así mismo se anuló. Anuló el decreto previo al cierre de la renegociación de la deuda. No, es casual. ¿Por qué no es casual? Es una información muy, así, no sé nada del tema. No es que los BlackRock acreedores está dentro de Vicentín. Tiene Vicentín. Claramente la Argentina está enviando señales de que no va a Venezuela. Claramente. Digamos, acaba de cerrar una renegociación multimillonaria con los principales fondos de inversión del mundo. Va a una negociación en tono por ahora muy cordial y amigable con Cristalina Georgieva, que hoy felicitó el acuerdo y abrió los brazos a la renegociación. Chateó con el decir, presidente. la Argentina después va a tener que plantear su plan propio económico, pero claramente está marcando un rumbo que no es Sí, el no es rumbo Venezuela. Venezuela. No es Venezuela.